Dios te bendiga, qué bueno que estás acompañándonos hoy para oír las buenas nuevas que el Señor tiene para todos nosotros. Él siempre, siempre, siempre nos da buenas noticias y nos enseña a que nosotros podamos vivir una vida que sea consona con lo que se espera de nosotros, los que decimos que somos hijos e hijas de Dios. Hoy el tema es importante porque importante y relevante para cada uno de nosotros, porque son áreas que nosotros tenemos que revisar en nuestras vidas. Y el Señor está por llegar. Él quiere que nosotros corrijamos nuestra vida, que nos alineemos con las expectativas que Él tiene de nosotros. Así que yo te pido que estés atento y atenta para poder entender lo que Dios quiere que nosotros integremos en nuestro corazón y en nuestra alma en este día. Vamos a estar hablando de la responsabilidad y el dar cuentas. En inglés se llama accountability. Y el concepto de dar cuentas es fundamental en la Biblia. Dios nos creó para vivir en comunidad, ¿verdad? Para vivir unos con otros, en relación unos con otros, ayudarnos unos a otros y rendir cuentas también de todo lo que nosotros hacemos, decimos, cómo nos comportamos, etcétera. Así que le tenemos que rendir cuentas en dos niveles. Uno, el primer nivel es a Dios. Nosotros le tenemos que rendir cuentas a Dios de lo que hacemos y a nuestros hermanos también, porque lo que nosotros hagamos con nuestra vida puede impactar positiva o negativamente la vida de algunas personas. Te voy a leer una escritura en Romanos 14:12 que dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Romanos 14:12. Y cada uno de nosotros, escucha bien, cada uno de nosotros individualmente somos responsables ante Dios por nuestra vida, por nuestras decisiones, por nuestras acciones, y no podemos evadir esa responsabilidad de nosotros, dejarle al Señor cuentas de lo que nosotros hacemos con nuestra vida, porque Él es nuestro dueño. Por tanto, a nuestro dueño nosotros le tenemos que dar cuentas. Un buen ejemplo de ese dar cuentas, te voy a hacer cita de la escritura para que tú la repases. Está en Mateo 25 del 14 al 30 y es la parábola de los talentos. Yo voy a hacer un resumen. Se reparten unos talentos, diferentes cantidades, a 3 personas diferentes. Y cuando el amo regresa, los primeros 2 han producido algo. El tercero escondió, enterró el talento y entonces pagó las consecuencias. Yo te pido que tú leas, ¿verdad?, la porción bíblica que te acabo de citar, Mateo 25 del 14 al 30, porque es importante que tú vayas y la mires, la repases y le preguntes al Señor qué lección de vida tú quieres que yo aprenda mientras estoy leyendo esta escritura. Para propósitos de esta enseñanza del día de hoy, nosotros tenemos que entender que Dios espera que nosotros administremos bien lo que Él nos ha dado y que nosotros le tenemos incluso que dar cuentas de esos dones, esos talentos, esas habilidades, esos carismas, esas posibilidades con las cuales nosotros nos enfrentamos en la vida, esas oportunidades que están frente a nuestra vida y que a veces nosotros las dejamos pasar porque no estamos conscientes del hecho de que nuestra vida completa la tenemos que rendir a Él y, como dije, tenemos que ser responsables con las asignaciones o encomiendas que Él nos
nos da, en adición, tenemos también que dar cuentas de lo que hayamos hecho con lo que Él puso en nuestras manos. En el libro de Apocalipsis 20, versículo 12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y saltó un poquito más adelante y dice: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Si cierto es que nosotros no somos salvos por obras, no somos salvos por obras, la palabra lo dice, pero sí nosotros estamos en esta tierra para dar frutos de justicia, para hacer obras de justicia, para nosotros en esta tierra ser de impacto a las personas que están a nuestro alrededor. Así que no podemos nosotros estar fuera de sintonía del plan que Dios tiene para con nosotros, porque eventualmente, aunque te parezca, no, si a mí no me va nadie me está mirando, nadie me vio, así que eso no pasó, eso no es real. Dios te está viendo, Dios te está mirando y Él está esperando que tú utilices lo que Él depositó en ti desde que tú, antes que nacieras, para que tú lo usaras para el plan, para la misión, para la asignación, para la responsabilidad tuya en esta tierra. Todos tenemos un propósito, un plan, un designio, si así podemos decir, en términos de lo que nos corresponde hacer aquí en la tierra, y le tenemos que dar cuentas al Señor. Es bien importante que nosotros entendamos esto, y cuando vemos esta escritura de Apocalipsis 20:12, esto nos recuerda a nosotros que habrá un juicio final donde todos seremos evaluados. Empieza a preguntarte desde ahora, cuando tú vayas a ese juicio y vayas a pasar por el examen, por la evaluación esa que van a hacer, ¿cómo tú crees que vas a ser evaluado? Debemos rendir cuentas también, no tan solo a Dios, sino a la gente que nos rodea, los creyentes que nos rodean, a la gente que está alrededor de nosotros y que nosotros podemos ser de influencia a ellos o ellos han sido de influencia a nosotros. Y la Biblia nos enseña a nosotros que tenemos que rendir cuentas unos a otros, porque esto nos ayuda a nosotros a crecer espiritualmente y nos protege del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Mira, cuando tú tienes a una persona la cual es de plena confianza tuya y es una persona que es madura espiritualmente, tú eliges esa persona que sea, vamos a llamarle tu mentor, ¿verdad? Es una persona que va a estar ahí para cuando tú tengas algún tipo de situación, que tú puedas consultarla, que tú puedas compartir, que tú puedas abrir tu corazón y decirle tus inquietudes a esa persona. Yo creo que eso hace bien. Más adelante vamos a estar hablando más ampliamente en otro programa sobre esto, pero es importante que nosotros tengamos a alguien a quien nosotros recurrir cuando estamos en duda o cuando estamos siendo tentados. Es bueno saber que tenemos a alguien que podemos llamar y decirle: mira, me enfrenté a esta situación, no sabía qué hacer, vamos a estudiar la palabra juntos, ayúdame, señálame, corrígeme, instrúyeme. Dios usa también personas para ayudarte a que tú crezcas y madures espiritualmente. En Proverbios 27:17 dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Yo quiero que tú sepas que es bueno que tú tengas una persona a quien tú recurrir para que te ayude, para que sea una persona que te ayude, escucha bien, a mantenerte firme en la fe. Yo no considero amigo a una persona que me sonsaca, que me invita a yo salirme del plan y propósito de Dios y salirme de mis principios y mis valores cristianos. Yo no puedo considerar una persona amiga quien me invita a mí a que yo desobedezca a Dios.
Mi amigo es el que me ayuda a que yo me acerque más a Él. Mi amigo es el que me ayuda a que yo pueda estar cada día más cerca de mi Dios y madure. Y más todavía, mi amigo es aquel que me ayuda a yo enfrentarme a mis falencias, a mis grietas, a mis limitaciones y que me ayuda a encontrar en la palabra cómo yo puedo enfrentar para una próxima vez que yo me vea ante una situación que yo pueda fallarle a Dios, yo tenga respuesta bíblica. Ese es mi amigo y debe ser así la definición que tú tienes de amigo. Fíjate que tenemos aquí un ejemplo bíblico en Natán. Natán fue y confrontó a David por su pecado con Betsabé. Anota la escritura, yo te voy a leer, ¿verdad? Aquí la porción, pero yo quiero que también tú la anotes y la estudies y le preguntes siempre, siempre, siempre que estés leyendo la palabra, dile, Señor, dile al Padre, enséñame, háblame, dame lecciones de vida. Padre, muéstrame cómo esto tiene aplicabilidad en mi vida. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo del 1 al 13. Tengo que decirte que David necesitaba a alguien que le llamara la atención para que fuera responsable. Mira lo que dice aquí en el versículo 12. El Señor envió a Natán para que le dijera a David. Había dos hombres que vivían en una ciudad. Uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y ganado, pero el pobre no tenía nada, excepto una ovejita que había comprado y criado. La ovejita creció en su propia casa junto con él y sus hijos, y comía su comida, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Ella era para el hombre pobre como su propia hija. Sucedió entonces que un viajero llegó a visitar al hombre rico. Este quería ofrecerle de comer, pero como no quería matar a ninguna de sus ovejas ni ganado para alimentar al viajero, tomó la ovejita del hombre pobre y la mandó a preparar para darle de comer a su huésped. David se enojó tanto con el hombre rico que le dijo a Natán, tan cierto como el Señor vive, que el que hizo eso merece la muerte. Debe pagar 4 veces el valor de la oveja por haber cometido ese acto terrible y no haber tenido piedad. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice, te elegí para que fueras el rey de Israel. Te libré de Saúl, dejé que tomaras a la hija de tu amo y a sus esposas y te di las hijas de Israel y Judá. Y si no fuera suficiente, te habría dado aún más. ¿Por qué entonces ignoraste mi mandato e hiciste lo que me desagrada? Dejaste que los amonitas mataran a Urías, el hitita, para quedarte con su esposa. Es como si tú mismo lo hubieras matado en batalla. Por eso tu familia jamás tendrá paz. Al tomar a la esposa de Urías el hitita, me despreciaste. Ahora el Señor dice, traeré desastre contra ti y vendrá de tu misma familia. Tomaré a tus mujeres y se las entregaré a un hombre cercano a ti. Él dormirá con ellas y todo el mundo lo sabrá. Tú te acostaste con Betsabé a escondidas, pero tu castigo será a la vista de todo Israel. Entonces David reconoció ante Natán diciendo, he pecado contra el Señor. Natán le dijo a David, el Señor te perdona incluso este pecado, no morirás. Fíjate aquí que David, habiendo pecado, habiendo cometido un acto deplorable, porque él planificó para quedarse con Betsabé, para tener intimidad con Betsabé. ¿Y sabes lo que pasó? Ese bebé que nació producto de eso falleció. Pero Dios, como quiera, en su infinita misericordia, como él se arrepintió, lo perdonó.
Y nosotros tenemos que, este ejemplo, ¿verdad? Reconocerlo, porque Natán era el amigo de David, lo corrigió, no le aplaudió el pecado, y David fue humilde y reconoció su pecado. Ahí es donde está el detalle, ahí es donde está el detalle. Tenemos que reconocer, tenemos que dar cuenta, tenemos que reconocer cuando estamos mal. En Gálatas 6, 1 y 2 dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Rendir cuentas no es solo confrontar el pecado, sino también, escucha bien, apoyar y restaurar a quienes han caído. Y nosotros a veces cometemos el pecado de cuando vemos a alguien que cometió un desastre en su vida, cometió un pecado, esa es la palabra, no se puede llamar de otra forma. Lo descartamos, lo desechamos. Sin embargo, la palabra nos dice que con espíritu de mansedumbre lo corrijamos, lo restauremos. Así que dar cuenta no debe producir en mí, a los hermanos, no debe producir a mí el terror de que me desechen, sino debe producir a mí el deseo de buscar ayuda para yo poder sobrellevar, superar y ser restaurado en la falta o pecado que se haya cometido. Nosotros tenemos que confesar los pecados, decirlo, no callarlo. Yo recuerdo una vez que una persona me dijo: no, con que yo le diga a Dios y le pida perdón, ya eso es suficiente y no tengo que hablar con nadie más. Bueno, eso no es lo que la palabra me dice. La palabra me dice a mí que yo le dé cuentas a Dios y a los hermanos, porque la gente me está mirando a mí y me están mirando como modelo, y si yo hago las cosas mal y no tengo la decencia y la humildad de yo reconocer que yo he estado mal, entonces yo no estoy actuando correctamente. Santiago 5, 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La confesión nos libera, nos fortalece en nuestra relación con Dios y con los demás. Una persona que esconde su pecado, dice la palabra, no ha de prosperar. Una persona que esconde su pecado no produce en los que están alrededor el que confíen en él. Y nosotros tenemos que provocar en las vidas de las personas que seamos agentes de paz y de confianza. Así que si yo cometo un error, yo tengo que reconocer mi vulnerabilidad. Yo tengo que reconocer que yo soy vulnerable. Yo tengo que reconocer que yo no he hecho algo correctamente. Pedro negó a Jesús, pero después fue restaurado al reconocer su error. Lo puedes ver en Juan 21, del 15 al 17. El mismo Jesús, después, te voy a leer la porción bíblica para que vean, pero el mismo Jesús nos da un modelo de restauración a los que han pecado y reconocen que no estuvieron bien. Juan 21, del 15 al 17, dice así: cuando acabaron de desayunar, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más de lo que me aman ellos? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: cuida a mis ovejas. Jesús le dijo por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: cuida a mis ovejas.
Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se puso triste porque Jesús le había preguntado ya 3 veces si lo amaba. Entonces Pedro dijo: Señor, tú sabes todo, sabes que te amo. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Lo estaba exaltando, le estaba dando una responsabilidad extraordinaria, pero ¿sabes qué? Le estaba diciendo: porque te has arrepentido, te estoy dando mi confianza. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hebreos 10, 24 y 25 dice: y si consideramos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, sino exhortándonos. En otras palabras, congregarnos no es únicamente ir a la iglesia, congregarnos es reunirnos con los hermanos, es pasar tiempo con ellos, es tener tiempo de coinonía, es tener tiempo de acompañamiento, es tener tiempo de bendecirnos unos a otros, porque dice: ¿para qué se hace? Para estimularnos a las buenas obras. Y así nos ayudamos los unos a los otros a crecer y a dar cuenta. Rendir cuentas unos a otros, los creyentes unos a otros, nos ayuda a permanecer firmes en nuestra fe. Nosotros somos responsables de lo que decimos. Fíjate que en Mateo 12, 36 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De toda palabra ociosa, de toda necedad, de toda mentira, de toda verdad parcial que digamos, de toda cosa que nosotros digamos para ocultar una realidad, de eso tenemos que dar cuenta. Y a veces nosotros cometemos el error de tomar decisiones que no están bajo el plan y propósito de Dios, y después decimos que Dios me cambió mis planes. Y a veces no es que Dios nos cambió los planes, a veces es que yo no le pregunté primero a Él cuál era su plan. En Lucas 16:10 dice: el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y lo poco es dar cuenta de cada uno de las cosas que nosotros hacemos, para que en la totalidad de nuestra vida seamos fieles también. Llegamos entonces a esta conclusión. Rendir cuentas a Dios y a los demás es una práctica bíblica que nos ayuda a crecer espiritualmente y a mantenernos en el camino correcto y edificar la comunidad de creyentes. Nos edificamos unos a otros cuando rendimos cuenta. Es un llamado a la responsabilidad, a la transparencia y a la corrección en amor. Cuando ocultamos el pecado, nosotros estamos pretendiendo no reconocer nuestra vulnerabilidad y no agradamos a Dios. Ahora, ¿cómo aplicamos todo esto que estamos hablando en este día? Primero que nada, es bueno buscar un mentor, un amigo en la fe, maduro en la fe, que nos ayude a rendir cuentas. Yo tengo a quien yo le rindo cuentas y le he dicho a la persona, como esa persona me ha dicho a mí: yo te doy permiso, si tú me ves que estoy mal, me lo dices. Yo prefiero que me lo digas a no que lo pases por alto y entonces después yo tenga que darle cuenta al Señor porque no corregí lo que no le agradaba a mi Dios. Practicar la confesión y la transparencia en áreas donde nosotros tenemos lucha, donde tenemos dificultades, donde es nuestra grieta personal. Hay gente que tienen problemas que son mentirosos, hay gente que tienen problemas que no saben hablar palabras correctas porque lo que hablan es mentira. Hay gente que hace muchas cosas que desagradan a Dios.
Y si yo reconozco que esa es mi área débil, yo tengo que decirle a la persona que me ayuda que yo necesito apoyo para yo poder salir de ese pecado que desagrada a mi Padre o esa obra de la carne. Tenemos también que orar y examinar nuestra vida para asegurarnos de que estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando nosotros desobedecemos las instrucciones de Dios, estamos pecando. Así que examina tu corazón, examínate y mírate, proyéctate al día que estés frente a frente con Jesús. Cuando vayas a darle cuenta de tus obras, ¿qué tú crees que Él va a decir de ti? ¿Qué tú crees que Él va a decir de ti? ¿Estás satisfecho con lo que has hecho hasta este momento? ¿Estás satisfecho con lo que ha pasado con tu vida? ¿Estás satisfecho con lo que has producido hasta este momento? ¿O realmente necesitas ayuda? Yo te invito a que medites, escudriñes y ores para que el Señor te muestre si hay algo que no está correcto, que tú puedas corregirlo para que el Señor, cuando vea, te diga: buen siervo fiel, fuiste humilde, lo reconociste, lo confesaste y te perdoné. Si esto que hemos hablado ha tocado tu corazón y tú deseas ser parte de la familia de Dios, yo te pido que me acompañes en esta oración para que legalmente te puedas llamar hijo de Dios. Tenemos nosotros que hacer una decisión consciente de que queremos aceptar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros para decir legalmente que somos hijos e hijas de Dios. Acompáñame en esta oración. Dios bueno y misericordioso, yo decido hoy dejar mi vida pasada y de ahora en adelante entregarme a ti, Señor, quedarme en el camino de santificación, de corrección que tú tienes para mí, del tiempo que sea necesario para que tú vayas moldeando mi vida y yo pueda hacer lo que tú dices que yo soy. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Si te ha gustado lo que has escuchado y no estás registrado en el programa, te pedimos que te registres, que te suscribas, que le dejes la campanita para cuando saquemos otros programas, y te pido por favor que si piensas que alguien puede ser edificado con lo que hemos hablado en este día, pase este mensaje, porque así también tú puedes ayudar a otras personas. Te esperamos. Hasta la próxima. Dios te bendiga.